Bienvenidos una vez más a una emisión de su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y como ustedes saben, en este programa lo que se pretende es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar acerca del nuevo sistema de justicia penal. ¿Qué es este nuevo sistema? Pero todo visto a través de la Procuraduría General de la República, que abreviadamente se llama PGR. Vamos a una pequeña pausa comercial y entramos de lleno a este gran programa. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para entrar a este gran programa. Y bueno, les agradezco mucho el que nos acompañen a este programa. Les presento a los panelistas que se encuentran el día de hoy. Y bueno, no por orden de importancia, pero tenemos a gente muy prestigiada, gente que conoce ampliamente de la Procuraduría General de la República. Y bueno, nos acompaña y le doy las gracias. Es un honor tenerlo aquí, al maestro Rommel Moreno Manjarrés, que es titular de la Unidad de Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Procuraduría General de la República. Muchas gracias por estar en este panel. Bien, también nos acompaña aquí el doctor Faustino David Aboites de la Cruz. También bienvenido a este gran programa. Gracias. De igual forma nos acompaña el maestro Federico Soto Acosta, titular del área de normatividad de la misma Unidad de Implementación del Sistema Procesal Penal. Bienvenido a su programa. Y por último, el abogado postulante, el licenciado Gonzalo Covarrubias Cepeda. Muchas gracias, bienvenido Héctor. a su programa. Bien, pues vamos a platicar acerca de la Procuraduría General de la República, qué es lo que ha hecho en torno al nuevo sistema de justicia penal, qué ha llevado a cabo, ¿no? No sé si nos pueda comentar el doctor Rommel, qué es lo que ha efectuado la PGR. Bueno, primero, muchísimas gracias por la oportunidad de este encuentro, de este diálogo. Y generalmente me parece relevante plantear desde la reforma constitucional en 2008 que obliga al Estado mexicano a transitar de un sistema inquisitivo, de un sistema mixto a un sistema acusatorio. El tema que se generó en términos concretos son 8 años de planeación y de implementación para tanto el Fuero Federal como para el Fuero Común. Un tema muy interesante que hay que plantear es que son las entidades federativas las que inician en nuestro país, antes inclusive de la reforma de 2008, iniciando con los pioneros Chihuahua y Oaxaca, y todavía antes más el Estado de Nuevo León y el Estado de México en una especie de híbrido que no era propiamente un acusatorio tal cual. Por ello, la tarea en el tema federal ha sido toda una dinámica, una gestión a partir de la llegada de la procuradora Arely Gómez, nuestra titular, que le ha venido dando un impulso bajo 3 aspectos concretos en su gestión, que es la rendición de cuentas, la transparencia, el respeto a los derechos humanos y una implementación eficaz y eficiente del nuevo sistema de justicia penal. Me parece que estos 2 términos, sobre todo en el sector justicia, hablar de eficacia y eficiencia, nos lleva a un paradigma del cual un sector acostumbrado a no mucho la rendición de cuentas, debe de generar una dinámica a corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, hoy la Procuraduría de la República, al igual que los otros operadores, está construyendo las bases, no solamente desde la perspectiva normativa, que me parece que es fundamental, hoy con un Código Nacional de Procedimientos Penales que está homogenizando la visión o planteando la visión de homogenizar los procedimientos en todo el país en materia penal, y por otro lado la cantidad de leyes secundarias. Pero me parece además de ello resaltar que la Procuraduría de la República está muy enfocada a lo que le han denominado los chilenos la reforma paralela. Esta reforma paralela quiere decir que no solo basta con los temas normativos, con los temas jurídicos, sino todo lo que tiene que ver con el tema de infraestructura, el tema de capacitación, el tema de indicadores, el tema de ir evaluando que verdaderamente esta reforma no sea una reforma más, sino trastoque la vida de los ciudadanos en términos de los principios elementales, que estaríamos hablando de la presunción de inocencia, estaríamos hablando concretamente del debido proceso, claro, y sobre todo una cantidad de temas que son hoy por hoy forzosamente en las democracias la necesidad de que hay que generar esos sistemas hacia donde estamos transitando. Bien, aspectos internacionales que hay que contemplar, ¿no? Por parte de la Procuraduría,
gran parte de normatividad. Debo de comentarles al auditorio que, bueno, del lado izquierdo de un servidor, pues son las autoridades, digamos, la Procuraduría General de la República. Del lado derecho tenemos a los abogados postulantes y ellos, bueno, tienen algunas dudas con respecto a cómo se ha llevado a cabo el sistema penal y si sí está propiamente preparada la Procuraduría, ¿no? Sí me gustaría mucho escuchar del lado de los abogados postulantes qué preguntas quieren hacerle a la Procuraduría con respecto a cómo se han preparado, qué es lo que han efectuado. No sé Sí, claro que sí. Buenas tardes. Mire, bueno. Efectivamente yo he tenido la oportunidad de asistir a algunos eventos con la doctora Arely Gómez y bueno, ha planteado ella, ha vislumbrado todo lo que ha venido trabajando la Procuraduría y dentro de eso ella ha manejado precisamente, como usted bien lo comentaba, maestro Rommel, unos ejes de trabajo y el primero de ellos que le ha dado mucho auge precisamente es eso de derechos humanos. A mí me llama mucho la atención porque, como bien lo comenta el licenciado Héctor, he tenido la oportunidad de litigar en materia federal y hemos tenido grandes problemas con la figura muy mal llamada arraigo que todavía se sigue. Ella y otra figura también que era la de los testigos protegidos. Ella dentro de esas pláticas que ha enarbolado y los ejes que ha manejado, señala que estas figuras, el arraigo va a ser al revés, ahora va a ser la excepción y no la regla, como malamente se venía haciendo en el gobierno del presidente Felipe Calderón, y de igual forma los testigos protegidos, pues no, esa figura se va a tratar de eliminar. En ese aspecto, maestro Rommel, ¿qué pudiera ver, qué está implementando la Procuraduría para efectivamente, sabemos que ese tipo de delitos tan delicados, en su conformación, en su integración, ahora en la carpeta abierta que van a tener, en la carpeta de investigación, va a ser muy difícil dentro de los periodos de 96 horas que se tienen constitucionalmente para integrarla, realmente llegar a una seguridad para presentar a ese tipo de personas acusados por esos delitos ante un juez de control. ¿Qué esperamos de la Procuraduría en esos temas? A reserva de que el licenciado Federico Soto complemente, me parece que estamos frente a uno de los retos más desafiantes, y no solo en México, sino en América Latina, justo porque hemos tenido que explorar en las experiencias que se han generado, caso Colombia, en donde prácticamente tuvieron las mismas dificultades que se están teniendo en México en términos de planteación de cómo será el nuevo proceso. Es evidente que a partir de las experiencias del sistema tradicional, que son justo como se han señalado, el arraigo, testigos protegidos y otros temas más, han sido temas muy polémicos en términos del respeto irrestricto a los derechos humanos. Pero por otro lado también me parece que ha habido mitos y desinformación de que este sistema prepondera más el apoyo al imputado que a la víctima. Por lo tanto, a donde quiero llegar es que sin duda, primero estamos partiendo hoy por hoy en el tradicional, en esta lógica de la disminución del uso abusivo del arraigo que se generó en su momento en otras administraciones y también el abuso de los testigos protegidos. Por lo tanto, lo que estamos haciendo ahora primero es una armonización de la legislación en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo tanto, hoy contamos con una herramienta que es la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y por lo tanto, esa ley existe una iniciativa de la cual en esa iniciativa se está reformando, ¿no? Y propiamente está llevando de la mano, que si bien es cierto, algunos estados, como fueron algunas entidades que iniciaron el acusatorio, pero como con exclusión del tema de delincuencia organizada. Hoy el tema es que no hay una excepción para los delitos. Por lo tanto, precisamente en donde estamos esforzándonos, no solamente es en capacitar al personal de la institución, sino darle esa capacitación sobre todo de alta prioridad a los delitos de alta complejidad. Porque hoy, como experiencia, primero quiero precisar que la experiencia mexicana va a ser inédita. No podemos confundir la experiencia chilena, que ha sido muy interesante, que ha aportado grandes experiencias, y la experiencia colombiana, porque son países centrales. México es una república. Por lo tanto, hay varios ingredientes. Primero, el tema de la coordinación. Segundo, la dinámica que hoy se está generando en las entidades federativas en el tema de delincuencia organizada, y por lo tanto, la ruta que se está, digamos, planteando es, primero, la armonización jurídica. Dos, la capacitación de alto estándar a los operadores. Es evidente que estamos hablando de la trilogía de la investigación, estamos hablando también del área pericial, apostarle en México no solo a la flagrancia,
Me parece que también ha sido un tema de los estados en el acusatorio, sino también cómo empezar a explorar cuando hay imputado desconocido y cómo ir de la mano generando investigaciones. Creo que este es el gran reto para nosotros, y no solo para nosotros, para los jueces, para sin duda la propia defensa, para la Comisión Nacional de Seguridad, es decir, y ahora además un nuevo elemento que participa, que es el asesor victimal. Por lo tanto, en definitiva, el gran desafío de la reforma mexicana en el sistema acusatorio será el tema de delincuencia organizada y los delitos de alta complejidad. Háblese de delitos de operaciones financieras, háblese de temas que pueden ser inclusive, sin duda, temas que están relacionados con todos los tipos penales que están circunscritos en nuestras áreas de especialidad. Son grandes avances que se han entonces llevado a cabo como tal en la Procuraduría. Sin duda, pero es evidente que quisiera yo también plantear, matizar las expectativas. Bien. Matizar las expectativas significa que el diseño que es el acusatorio, si bien es cierto, aporta apoyo, genera condiciones para la incidencia delictiva y para el ataque a la delincuencia organizada, no es su esencia, porque estamos hablando de un tema procesal, ¿no? Entonces, por eso sí parece que es importante plantear, porque ha habido demasiada también, me parece, desinformación. Tal pareciera que cuando arranca el sistema acusatorio, pues se van a despresurizar, si bien es cierto, muchos delitos, pero otros habrá que tener la gran capacidad técnica y sobre todo la parte del apostarle a la ciencia. Me parece que este es el tema de temas de la ciencia al servicio de la justicia, y ahí es donde creo que tendremos que fortalecer, sí, todos los procesos ya de una forma más categórica, y sobre todo la parte pericial, de donde se vendrá a fundamentar, sobre todo en el caso de los fiscales, la participación que vaya a haber en audiencia, tanto de control como en juicio oral. Regresamos con este interesante tema, vamos a una pausa comercial y regresamos. Y bueno, pues sí me gustaría mucho escuchar la opinión del maestro Federico Soto con respecto a lo que han estado platicando. Sí, bueno, efectivamente la figura del arraigo es una figura muy controvertida, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Se discute, se discutía acerca de que sí es posible en delincuencia tradicional o delincuencia ordinaria, que el Estado tenga la posibilidad de detener a una persona para efectos de la investigación. La idea de que no fue detenido en flagrancia o que no se trata de un caso urgente. Este estándar, digamos que es un estándar que no es aceptado internacionalmente y que efectivamente se utilizaba regularmente para la investigación de delitos del fuero federal y del fuero común que tenían que ver con delincuencia ordinaria, lo que denominamos delincuencia ordinaria. Realmente el estándar del debido proceso no debiera utilizar el arraigo para este tipo de investigaciones, y en todo caso realizar una investigación que posibilite la detención por virtud del libramiento de una orden de aprehensión o, si de ser el extremo necesario, decretar un caso urgente. De manera que el arraigo solamente se constitucionalizó en la reforma del 2008 como un instrumento para posibilitar la investigación, pero exclusivamente aplicándolo a los casos de delincuencia organizada. Esta reforma, de tal suerte que incorpora pues un estándar internacional de no utilizar el arraigo para delincuencia ordinaria, pero sí incorpora un instrumento para el combate de una delincuencia que escapa a las características de lo que pudiera ser una conducta ilícita de una persona en un contexto de una explicación de vivir en sociedad y de romper una regla de la convivencia social. El tratamiento de delincuencia organizada es diferente y el Estado debe tener, a través de las procuradurías, la Procuraduría General de la República o procuradurías estatales, instrumentos que le hagan posible enfrentar este fenómeno, que bueno, es un fenómeno internacional, fenómeno de la delincuencia transnacional organizada. En ese contexto, bueno, el arraigo está matizado. Actualmente en el Código Nacional de Procedimientos Penales no se habla propiamente de arraigo, sino de una medida cautelar que va a posibilitar la presencia del procesado durante el proceso y siempre y cuando se decrete por parte de un juez de control, ante el cual va a ir el fiscal para solicitarle que se imponga la medida cautelar,
Y sobre todo también es muy importante establecer esto, que no es una regla objetiva, no es una regla o no un parámetro abstracto, sino que el juez de control y por lo tanto el Ministerio Público de la Federación también va a tener que demostrarle ante la solicitud de la imposición de una medida cautelar específica el riesgo procesal que se pretende evitar con relación a la persona que está sometida a un procedimiento. Desde luego respetando el principio de presunción de inocencia, pero siempre con la intención de llevar a un enjuiciamiento a una persona que aparece como probable responsable de la comisión de un ilícito, de un hecho que la ley describe como delito. En ese contexto, el nuevo sistema ofrece un debido proceso legal, pero también ofrece herramientas para que la Fiscalía pueda ir en contra de las personas que probablemente realizaron un hecho que describe la ley como delito, y de esa manera se ajustan los estándares del debido proceso penal. Esos serían los beneficios, por así decirlo, también. Que se Es tienen parte con el de los nuevo beneficios, sistema. así es. Bien, no sé si aquí el maestro Gonzalo Covarrubias nos tenga alguna pregunta que quisiera llevar a cabo. Pues más que pregunta, quiero exponer una inquietud, sobre todo porque a raíz de que la reforma constitucional de junio de 2008 surge y tiene vida jurídica, se hace una serie de implementaciones de unos juzgadores que conocieron en un principio como jueces de control, que no lo eran en estricto sentido, sino eran jueces de medidas cautelares. Sin embargo, esos eran los inicios de cómo se va implementando el sistema de justicia penal por lo que refería, en este caso al arraigo, a la intervención de comunicaciones y a los cateos. Yo recuerdo que en algún momento en el sistema mal llamado tradicional, sino más bien ya un sistema mixto escrito, se veía mal esta figura porque decían, ¿cómo es posible que haya jueces que estén librando órdenes de medidas cautelares tales como el arraigo, intervención de comunicaciones y cateos, sin que estén al cobijo de una figura propiamente de un juez de control, que debiera haber sido así, a pesar de que los transitorios constitucionales así los andaban pues conceptuando? De alguna forma fue criticable. Tan criticable fue que en algún momento se niega un arraigo y hubo gente de la Procuraduría que en lugar de seguir con una investigación para volver a solicitarlo o ver la pertinencia del arraigo, solicitó a un juez federal penal, de procesos penales federales, que llevara a cabo una medida cautelar consistente en que la colocación de un brazalete. Entonces veíamos hasta cierto punto unas conductas de cierta manera abusivas en el sistema tradicional. Por otra parte, estoy de acuerdo en que representa grandes riesgos y también grandes retos la implementación del sistema de justicia penal acusatorio, porque estamos muy enfocados ahorita en la parte de quiénes son los juzgadores, cómo van a juzgar, cuál va a ser su participación, qué tan capacitados se encuentran, cómo van a funcionar, qué va a pasar con aquellas disfuncionalidades del código, porque hay jueces que se han atrevido a decir, el código tiene ciertas disfuncionalidades, pero va a funcionar porque realmente queremos que funcione el sistema. Todo sistema tiene que buscar un equilibrio. También tenemos otros actores como lo son los policías. ¿Cuántas ocasiones una investigación llega a un juez de control con una audiencia de control de legalidad de la detención y ahí se rompe toda la detención? ¿Por qué? Porque lo dejan libre bajo el argumento de que hubo un efecto corruptor o bien fue una ilícita detención la que se había llevado a cabo. Entonces, la capacitación va encaminada tanto a los jueces, agentes del Ministerio Público, la policía, también a los peritos, o sea, es todo un sistema el que se tiene que implementar completo. Y ese es el gran reto que tiene hasta ahorita este sistema de justicia penal acusatorio. Muchos dicen que no va a funcionar. Todavía yo me atrevería a decir, tenemos que esperar. Decían hace mucho tiempo que el Ministerio Público no iba a funcionar y después termina siendo adoptado por otros países. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público es una figura que de cierta forma viene a justificar una actividad investigadora del Estado. También se dijo que iba a fracasar el tema del
del combate a la delincuencia organizada, pero en muchos países ya se combate de forma más frontal la delincuencia organizada, ya tienen inclusive mecanismos de mayor efectividad para su combate, pero todavía en México nos falta mucho por implementar. Bien. No sé si el maestro Rommel nos pudiera comentar un poquito, porque digo, nos han estado llegando algunas preguntas por parte del auditorio referente a la diferencia en el nuevo sistema de justicia penal en el ámbito del fuero común y del fuero federal. No sé si nos pudiera comentar un poquito de esa parte, porque la gente tiene muchas dudas, ¿no? No, sin duda, y me parece además muy interesante justo en el contexto de cómo es que, si bien es cierto, el Estado mexicano tiene esta corresponsabilidad en términos del fuero común y fuero federal. Primero, número uno, los pioneros en México son las entidades federativas. Lo interesante del tema es que esta es una política pública, no es solamente un tema procesal. Por lo tanto, en los hallazgos que estamos trabajando en materia federal y en materia del fuero común hay temas bien interesantes. Primero, partiendo, por ejemplo, hoy estamos oyendo mucho hablar de la justicia alternativa. La justicia alternativa es un esquema del cual prácticamente hay una autocomposición amigable en términos de delitos que no son violentos, que son patrimoniales, en donde obviamente son delitos que no son graves, y esto le genera la dinámica a tener dos planteamientos. Primero, la reparación del daño como un tema fundamental. ¿Sí? No basta con mandar a la gente a la cárcel, sino que la víctima tenga esta reparación del daño. Y por lo tanto también la desestimación del sistema. Hoy en América Latina, en muchos países, los sistemas están colapsados. Y esto importa porque entonces la justicia alternativa es una gran aportación en términos del sistema acusatorio. ¿Cuáles han sido las diferencias que tenemos en este tema concreto? Primero, en el fuero común hay una gran cantidad de asuntos que pueden ser susceptibles de la justicia alternativa. Tenemos temas como el abuso de confianza, el fraude, temas obviamente de lesiones, temas donde no haya violencia, y justo en estos momentos estados con una evaluación y seguimiento muy puntual han llegado hasta el 40, hasta el 45% de desestimación de asuntos que no llegan propiamente a judicializarse. Tenemos tres temas de acuerdo a la Ley Nacional de Mecanismos Alternos, que son la conciliación, la mediación y particularmente la justicia restaurativa. En el fuero común la mediación ha sido el detonante. En cambio, en el fuero federal está la conciliación. Prácticamente los delitos federales es donde tenemos de alguna manera una gama, desde delitos que no son graves, delitos que están relacionados, desde un accidente en carretera federal, temas de propiedad intelectual, temas relacionados con temas que están en temas ambientales, y de tal suerte que hemos visto más la conciliación como un elemento fundamental. En los perfiles en el fuero federal tenemos abogados por el estándar de la dinámica que hay de negociación con los apoderados legales, mientras que en el fuero común se ha explorado en perfiles como psicólogos, trabajándose mucho en la no revictimización, en términos de cómo acude el ciudadano a las agencias del Ministerio Público, mientras que en las procuradurías, en este caso, y versus la Procuraduría de la República, tenemos más una dinámica de apoderados legales. Tenemos otros estándares muy interesantes que ahora tenemos. Por ejemplo, los dos primeros ya juicios orales en materia federal ha sido el robo de hidrocarburos. Es un delito que está a la alza, es el tema de donde es un patrimonio del Estado mexicano y el cual ha sido vulnerable, mientras que el sistema del fuero común tenemos los robos, el robo de una cartera, el tema que está como muy reincidente, y tenemos esta dinámica de ir generando cuáles son estas conductas. Obvio que también en estos hallazgos, hoy por hoy en fuero federal tenemos 15 entidades federativas. Y aprovecho de verdad este foro que, digamos, tan aceptado en la comunidad legal, que el próximo literal lunes entramos en 9 entidades federativas. Esto significa que entraremos a 24 estados, y la forma en la que llega la federación en su implementación es de todo el territorio, es decir, de una manera gradual pero territorial, mientras que en el fuero común se ha explorado por varias formas. Caso del Distrito Federal, ellos iniciaron por delitos no graves y están incursionando en delitos graves. Esto fue una experiencia que se generó en Nuevo León, después en Chiapas, que hay procesos híbridos, pero que lo interesante va a ser qué va a suceder en el Distrito Federal cuando no están en los delitos graves todavía hasta junio de 2016, y cómo tendremos que generar una arquitectura de diseño, de coordinación entre una carpeta de investigación en materia federal cuando haya concurrencia, con una averiguación previa de un delito que es grave en el Distrito Federal. Es decir, estamos generando toda una dinámica de construcción por la cual en efecto hay muchas diferencias, pero hay bases generales. Hoy estamos, por ejemplo, en la unidad temprana,
es una figura novedosa en términos de gestión, que ya cuenta la Procuraduría de la República y ya cuentan muchas entidades federativas. Esta unidad temprana significa con lo primero que nos vamos a enfrentar a las instituciones de procuración de justicia. Es decir, todo lo que va a llegar se va a tener que filtrar, se va a determinar si es algo penalmente relevante, porque antes lo que sucedía era justamente que todo entraba a investigarse. Y creo que ahí es uno de los temas que tendremos que ver también forzosamente en materia federal y en materia del Foro Común, el costo-beneficio. ¿Cuánto nos cuesta el sistema tradicional? ¿Cuánto nos cuesta el nuevo sistema? Y por eso ponderar prácticamente estas experiencias y estos hallazgos en la ruta federal. Creo que es desafiante, repito, porque, por ejemplo, podría decir que de las primeras puestas a disposición, de los primeros juicios orales en materia federal, fueron por policías municipales. Y esto es un tema que también me parece extraordinariamente generoso en términos de riqueza de información y cómo vamos, sobre todo en los hallazgos, documentando todo este tipo de temas. Vamos a una pausa comercial. Bien, estamos de vuelta y bueno, del lado de los abogados postulantes, ¿alguna inquietud? Sí. Mire, la verdad es que, lo repetí hace ratito, cuando ya estás dimensionando este tipo de conductas en el nuevo sistema, sobre todo las que marca el párrafo segundo del 19 constitucional y hablando de delitos federales delicados, a mí en mi vida profesional he llevado asuntos federales y me llama mucho la atención ahora cómo va a trabajar la Procuraduría para efecto de poder en un momento dado poner a disposición de una persona ante el juez de control para hacer esa calificación de legal de la detención en su momento, esa solicitud de orden de aprehensión, pero vigilando precisamente también el derecho a que éste tenga una defensa técnica y adecuada. Ello en base a que muchas veces en la actualidad nosotros como defensores nos topamos con que el expediente lo mandan a un estado, al procesado a un Centro Federal de Readaptación Social de alguna otra entidad y se pierde y realmente el seguimiento que se le debe dar a un expediente, en este caso ahora carpetas que se van a empezar a formar, se perdería más bien esa situación de estar dándole su derecho al defensor, al imputado. Si bien es cierto, el imputado, existen medios alternativos a través de la tecnología, como es la videoconferencia, que me imagino yo es algo que van a implementar, pero sí nos hemos topado mucho con esa problemática de tener que ir a ver a nuestro cliente a un lado, el expediente a otro. ¿Y qué va a hacer la Procuraduría en ese aspecto? Respondería a esta inquietud de la siguiente manera. Se está preparando tener en la Procuraduría General de la República un sistema informático que permita construir el expediente electrónico. Esto lo que posibilitaría es que, en principio, el propio imputado y la defensa tengan acceso a la información de la carpeta de investigación sin mayores obstáculos. Recordar que para la Procuraduría General de la República también es importante que se cumpla con este estándar del debido proceso legal, que es que el imputado tenga una defensa técnica y efectiva. Entonces, el primer interesado en obstruir el ejercicio de esta defensa técnica y efectiva, pues es la Procuraduría. Porque esto se presenta evidentemente en la audiencia. Es decir, para un fiscal federal, evidentemente no sería bueno que el juez lo cuestione acerca de si el defensor tuvo la oportunidad, antes de iniciar los debates, de imponerse de todo el contenido de la carpeta de investigación para hacer el debate, sea de control de la detención, sea el debate respecto de la vinculación. Entonces es un requisito esencial sin el cual no podemos avanzar en la audiencia si el defensor no está informado acerca del contenido de la carpeta de investigación. Entonces al fiscal es el primero que le interesa que el defensor vaya a la audiencia perfectamente informado de cuál es el contenido de la carpeta de investigación para efectos de que resista las pretensiones de la Fiscalía. Es a la Fiscalía al primero que le interesa proporcionar la información.
Y ese, ligando con la pregunta anterior, ¿cuáles son los avances? Los avances es el cumplimiento de los estándares del debido proceso legal. Al Estado mexicano también le interesa no renunciar a la persecución penal, al procesamiento penal, pero sí hacerlo en un ambiente de razonabilidad, en donde si se va a afectar la esfera jurídica del gobernado por alguna razón, esto sea por virtud de la decisión de un juez de control que conceda lo solicitado por el fiscal, pero que el gobernado haya tenido la oportunidad de defensa, de una defensa técnica, haya tenido la oportunidad de debatir en la audiencia, de resistir en la audiencia, y eso nos lleva a que las fiscalías, las procuradurías deben de llegar preparados con la suficiente información en sus carpetas de investigación para poder solicitar alguna intervención en la esfera jurídica del gobernado. Ahora, en beneficios directos, desde luego la población, es decir, el entendido de que cualquier persona que sea sobre la cual se lleva a cabo una investigación o cualquier persona sobre la cual se inicie un procedimiento sepa cuáles son las reglas claras del enjuiciamiento y tenga las posibilidades de ejercer esa defensa. Es uno de los grandes beneficios. Ejemplo, en los expedientes sabemos que hay defensor porque están firmadas las actuaciones, pero no sabemos si el defensor estuvo en la audiencia. Damos por hecho que estuvo en la audiencia porque está firmado el expediente. Sin embargo, en el nuevo sistema no puede iniciar la audiencia si no está físicamente presente el defensor. Enseguida, el defensor tiene que tener las capacidades o competencias técnicas para poder ejercer una defensa efectiva en la audiencia. Si el juez detecta que el abogado no reúne esas características, va a tener que llamar a un abogado que sí la reúna, que en este caso sería un defensor público, que tendrá, de acuerdo a las reglas del Código Nacional, que convivir con la defensa que el particular o que el gobernado llevado a la audiencia decidió llevar para su defensa. De tal suerte que estos son algunas evidencias claras de los grandes beneficios que tiene el cambiar de sistema de enjuiciamiento, ¿no? Venimos de un sistema denominado inquisitivo continental europeo reformado, modelo francés, parcialmente aceptado en Latinoamérica, parcialmente acogido en nuestro país durante el siglo XIX y todo el siglo XX, y nos movemos a un sistema de justicia penal donde la herramienta que potencia los estándares del debido proceso legal, tanto en beneficio del Estado para una razonabilidad de la intervención, como para el gobernado en donde puede ejercer sus derechos a través de las audiencias en las que se encuentran el juez que preside la audiencia y que va a tomar las decisiones, siendo él a través del principio de la inmediación, y las partes que pueden debatir o resistir las pretensiones del fiscal y el defensor. De manera que en la primera audiencia podemos ver el beneficio hacia un sistema distinto. Además, perdón, aunado a ello, me parece que de una manera muy concreta, los tiempos. Hoy por hoy, cuando estamos hablando de, digamos, de una manera ordinaria, un juicio, independientemente de las instancias que se pueda plantear, puede durar hasta 3-5 años. Claro. ¿Sí? Es decir, el básico serían 180 días versus una dinámica que podemos tener hoy en un juicio oral puede ser 90 días. Es más, todavía otra figura que se plantea en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el abreviado, ¿sí? Porque a la final este es un tema que me parece también muy importante. El derecho oral el juicio oral es un derecho, y el juicio abreviado pues obviamente genera condiciones, sobre todo en las experiencias, de que sea mucho más rápido. Un procedimiento en materia de justicia alternativa puede durar hasta 30 días. Entonces, el costo-beneficio es importantísimo, el tema del tiempo, el tema de cómo quieres como ciudadano que el sistema te trate. Por lo tanto, me parece que la lectura de los derechos, el tema de la presunción de inocencia. En México hoy, las gentes a partir del nuevo sistema son inocentes, no son culpables. Y esto creo que es importantísimo porque los juicios empiezan en la lectura de los periódicos, en los rostros de las personas, donde ya de entrada la ciudadanía está, por una cuestión cultural, generando un convencimiento de que hay una criminalidad en términos de aparecer en los medios de comunicación. Creo que esto es uno de los puntos fundamentales. Aunado a ello, el tema de las medidas cautelares, el no necesariamente hoy partimos de la visión de que el tema que tiene que ver con la prisión preventiva es excepcional,
Por lo tanto, hoy tendremos que difundir las 14 medidas cautelares, que son no necesariamente estar en prisión preventiva, sino firmar ante un juez, el brazalete electrónico que se comentaba, y todas aquellas dinámicas de las cuales hoy nuestras cárceles están llenas. Literalmente estamos hablando en definitiva de un 60% de gente que no está sentenciada, que está esperando una sentencia, y por lo tanto creo que ahí es donde cuánto le cuesta al mexicano estar solventando un tema presupuestario en términos de cárcel. Creo que este es uno de los temas que tendremos que ir abordando para las futuras generaciones en razón de lo que es la justicia en México. Ahora, los ciudadanos en forma sintetizada, ¿realmente qué pueden esperar del nuevo sistema, o sea, de justicia penal? ¿Qué es lo que ellos debieran de tener como premisas al escuchar esto del nuevo sistema de justicia penal? A reserva de que mis compañeros puedan complementar, me parece que es el acceso a la justicia. Fundamental, el respeto a los derechos humanos, el aspirar además en una dinámica sin generar falsas expectativas, porque tal parece que aquí hay muchas expectativas y creo que esto hay que decirlo. Este es un tema generacional, es un tema que tendrá que ser evaluado y seguido a corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, lo que está sucediendo ahorita se están planteando las bases de la profesionalización, de la institucionalización, obviamente de los operadores del sistema, de tal suerte que todo esto lleva a un proceso. Así nos ha dicho la experiencia, la práctica en otras, experiencias en América Latina. Inclusive quisiera cuestionar propiamente la experiencia norteamericana, que llevan años y años del sistema acusatorio, y se ha creado un comité en términos de genética por el tema de la pena de muerte, y donde están lamentablemente informándose de que muchas personas que fueron enviadas a pena de muerte no coincidía la huella genética con los que estaban en alguna manera sentenciados por su jurado popular. Es decir, hay una cantidad de temas que se pueden abordar, pero que creo que esa es la parte esencial. Resumo, la naturaleza del sistema acusatorio es la resolución de los conflictos, no las sentencias. ¿Más justa, por así decirlo? Sin duda, es decir, justa, eficaz, rápida, y no solamente el tema de que ahora estábamos planteando que la averiguación previa era un mini juicio, en donde prácticamente ya con la consignación ibas ya literalmente a estar en prisión, y además de estar en prisión, estar bajo una tesitura de la falta y la ausencia del respeto a los derechos humanos, porque así fue la experiencia, no solo en México, sino en muchas, experiencias en América Latina, repito, y del continente, basado en la funcionalidad del sistema inquisitivo. Bien, bueno, pues vamos a una pausa comercial porque se nos está acabando el tiempo y regresamos. Muchas gracias. Y bueno, pues yo quisiera preguntarles de una forma igual, insisto, sintetizada, ¿qué es lo que están haciendo hacia el interior en la Procuraduría General de la República con respecto a cómo transmiten este mensaje del nuevo sistema de justicia penal a toda la gente que conforma la Procuraduría? O sea, ¿los capacitan? ¿Qué lineamientos se dan? ¿Qué políticas? ¿Qué es lo que están haciendo para estar todos, digamos, en sintonía a través de este sistema nuevo como tal? Bueno, primero partimos de una idea de sensibilización. Es decir, primero tenemos que entender lo que significa este cambio. Bien. No es un cambio menor, es un cambio paradigmático. Tiene que ver no solamente con habilidades y destrezas, no solamente con conocimientos técnicos, tiene que ver con el servicio, la vocación, el generar condiciones. Además, la Procuraduría abarca varios operadores que prácticamente son el Ministerio Público, el perito, sí, y también sin duda la Policía Federal de Investigación. Me parece que este es uno de los puntos donde le hemos apostado mucho a la administración del cambio. Significa que a partir de experiencias de las organizaciones privadas que han sido muy exitosas, estamos generando cómo vencer las resistencias. Hay muchas resistencias en los operadores, y no solo en la Procuraduría, en la defensa pública, las encontramos propiamente en el Poder Judicial, inclusive en la propia dinámica de la colegiación, de no aceptar un cambio de esta naturaleza. ¿En qué sentido? Bueno, hay que reaprender. La experiencia del acusatorio se genera no desde la perspectiva teórica, se hace prácticamente, como han mencionado los chilenos, en el campo de fútbol, es decir, de una manera parafraseando a Beitelman. Cambiando las estrategias. Literal, porque hay que tener como toda la capacidad. Ahora te vas a exponer frente al público en razón de estar en una audiencia pública,
Y por lo tanto ahí vas a mostrar tus habilidades. Y creo que es un tema de un gran reto en términos vocacionales y sobre todo en temas organizacionales, entender que vamos en una ruta primero de inducción, sensibilización y después ir a llegar, sobre todo, como decíamos en un inicio, a un expertise técnico de delitos de alta complejidad. Me parece que está muy clara la ruta, sin embargo, creo que a la ciudadanía hay que irle llevando de la mano en todos los lenguajes que se requieran de una manera muy sencilla. ¿Qué significa ahora el juez de control? ¿Qué significa una medida cautelar? ¿Qué estamos entendiendo por un Ministerio Público Orientador? Entonces esto es un tema no solo de operadores, no solo para la Procuraduría, sino para los ciudadanos. Por lo tanto, hay una ruta de la cual tendremos que esforzarnos todos para generar esta política pública en la que genere finalmente una mejor justicia en este país. O sea, no sería nada más, digamos, hacia el interior de la Procuraduría, sino también hacia toda la población como tal. Desde luego. De que conozcan los términos, conozcan todas las cuestiones que tienen que ver con este nuevo sistema. Y sobre todo los beneficios, porque haciendo cuentas de las reformas estructurales, la gente cuando no siente que la reforma le trastoca su vida, siente una reforma alejada. Yo he estado, platicando con mucha gente y mucha gente siente que este nuevo sistema es negociar la justicia penal. Así tal cual me lo han dicho. No sé ustedes qué opinión merecen al respecto, ¿no? Como tal. Bueno, una de las aportaciones que tiene el nuevo sistema de justicia penal es buscar la solución del conflicto surgido con motivo de la comisión del ilícito de manera diferenciada a lo que tradicionalmente era todo el procedimiento y sentencia penal, imposición de pena y reparación del daño. Ahora el nuevo sistema ofrece una variedad de posibilidades de solución de lo mismo, pero con decisiones estratégicas que puede ser la defensa y la fiscalía. Ejemplos son las salidas alternas, que puede ser a través de la suspensión condicional del proceso o de una conciliación o suspensión de proceso suspensión de proceso a prueba o la conciliación. Pero también existe la posibilidad del procedimiento abreviado, que ya son 3 formas en las que puede resolverse el conflicto, pero de manera distinta a la idea de todo un procedimiento para llegar a la sentencia. Esta es una de las características de este sistema, que es una carretera que ofrece las posibilidades de salidas para resolver el conflicto surgido con motivo de la comisión, digamos, de un hecho ilícito. En ese contexto, uno de los grandes beneficios, si se quiere decir, que tiene este sistema es precisamente la claridad y la transparencia. Ahora las personas, el gobernado sabe quién era el juez, sabe quién era su defensor, sabe quién era el Ministerio Público que lo acusó, se entera por qué lo acusaron, cuál era la información que existía en la investigación, carpeta de investigación, porque se le está informando de manera permanente de ello, en tanto que esto es un derecho. Efectivamente hay que hacer un uso democrático del lenguaje que se utiliza en el enjuiciamiento de una persona. Eso es una tarea de los operadores del sistema para que la ciudadanía en general, el gobernado, digamos que por alguna razón ingresa al sistema, sepa qué es lo que pasó en su proceso. De tal suerte que deja de ser un frío expediente, un número, para convertirse en un actor, en un ser humano que enfrenta al Estado en condiciones de razonabilidad bajo reglas muy claras del estándar del debido proceso legal. Esos son los grandes beneficios. Bien, ok. No sé si quieren complementar aquí los abogados postulantes. Pues otra de las expectativas que yo veo dentro de este nuevo sistema de justicia penal es que en materia de delincuencia organizada es donde más expectativas se tienen. Inclusive juzgadores han llegado al extremo de decir, vamos a ver qué tal opera este sistema en materia de delincuencia organizada. Una de las principales situaciones que podría yo ahorita plantear es hasta ahorita cuántas carpetas de investigación se han iniciado en esta materia, cuántos juicios se han llevado, cuántos procedimientos se han judicializado y desde la óptica de la Procuraduría, qué es lo que se espera en esta materia, porque son delitos de alta complejidad, como ustedes bien lo han referido, por las características especiales, por el tipo de medidas cautelares que se llegan a implementar y por el tipo de centros penitenciarios que se deben destinar para esos delincuentes, si es que se les llega a encontrar con esa culpabilidad. Bueno, básicamente ahorita podemos hablar en concreto en términos muy generales
de 4 juicios orales que no han sido de delincuencia organizada. Estamos explorando el procedimiento abreviado. Ya en materia federal tenemos más de 200 procedimientos abreviados. Se está generando condiciones para las salidas que están relacionadas concretamente con acuerdos reparatorios. Como todos sabemos, en términos, y así fue la visión de nuestra titular, generar condiciones con la presidencia de la Corte, con el propio secretario de Gobernación, de incentivar el avance de la implementación federal. Había habido, digamos, por decirlo, matizado por años, sí, quizás a lo mejor no el empuje que se quería dar. Prácticamente tenemos una vacatio legis de 8 años y forzosamente se viene generando la primera experiencia el año pasado en lo que fue la experiencia de Durango-Puebla, de tal suerte que es muy joven el proceso federal con lo que hiciésemos de comparación de las experiencias que vivimos en los estados, que empiezan prácticamente, como lo acabo de mencionar, 7 o 8 años de experiencia en las entidades federativas y que ha sido la gran aportación. En definitiva, no tenemos carpetas hoy en términos de delincuencia organizada, justo porque tiene que ver con gestión, tiene que ver con capacitación y me parece también, creo que con esta visión, las experiencias que ya se generaron en Italia y en Colombia, que son las experiencias que hemos venido siguiendo. En Colombia fue muy complicado el inicio prácticamente de carpetas de investigación y lanzaron desde Bogotá y fue una catástrofe. Ellos lo han ido matizando y afortunadamente se ha generado ya un, digamos, establecimiento del sistema. Por lo tanto, la visión italiana también tiene mucho que ver con el tema y la aportación que hace esta experiencia. En ese sentido, los operadores, el Estado mexicano ha sido muy cauteloso para mandar un mensaje de que cada vez que generemos condiciones para que se lleven a cabo estos procesos, sean muy cuidados. Creo que esto es un tema de pedagogía ciudadana, porque obviamente México es la primera vez que está experimentando, no solo en temas de delitos federales, y hay que hacerlo bien. Y creo que esto tenemos que construirlo los abogados, lo tenemos que construir los ciudadanos, los operadores. Es un honor tenerlos aquí. Y el honor es para nosotros, porque al final este es un tema de ciudadanía y es un tema de política pública. Por eso creo que el problema no es del operador, el problema no es en concreto de segmentarlo a una institución, sino es México como tal. Si seremos capaces de innovar y modernizar nuestros sistemas de justicia como otras reformas estructurales para dar el salto cualitativo de lo que hoy la aspiración del mexicano es que se modernice este sistema, como se llame, pero que generalmente la gente quiera sentir que está avanzando la justicia. Y creo que esto es un tema que tendremos que ir para las próximas generaciones. Yo lo que veo mucho es que debe de coincidir la justicia real con la justicia jurídica. Y la gente está muy decepcionada. Al parecer ahorita se está creando muchas cosas buenas en torno a este nuevo sistema. Yo espero que sí se pueda llegar a dar y espero que igual la Procuraduría logre hacer su tarea, ¿no? Del lado que corresponda, ¿no? Y no perder de vista la diferencia entre la justicia y el derecho. Claro. Porque si no tengo evidencias, si no tengo una cadena de custodia, siempre en este tema va a haber visiones polarizadas. El que está de acuerdo y el que no está de acuerdo. Y me parece que tiene que ver con un tema básicamente, y me encanta el piano porque lo definió en el derecho romano hace muchos años y dijo dar a cada quien lo que le corresponde. Claro. Y en ese sentido me parece que es la visión, que cómo somos capaces de dar siempre un razonamiento jurídico, pero en base al procedimiento como está establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Claro. Bien, pues se ha agotado el tiempo de este programa. Creo que tocamos muy de forma principal cuál es la participación que tiene la Procuraduría en torno a este nuevo sistema de justicia penal. Yo esperaría que vengan a un segundo programa porque hay mucho que decir. Les agradezco mucho el que nos hayan acompañado, también a los abogados postulantes. Gracias. Si usted tiene alguna duda que quiera realizar en torno a este programa, en pantalla aparecen los datos de una firma legal donde usted puede encontrar cualquiera de los panelistas que se encuentran y bueno, para poder resolver esas interrogantes como tal. Bien, pues no me queda más que agradecerles a la producción que hayan hecho posible el presente programa y agradecerles a ustedes, televidentes, que nos hayan sintonizado, esperando que nos vean en un programa más de Justicia para Todos la próxima semana, en este mismo horario. Pasen una excelente noche y recuerden nuestro lema, el cual es: la justicia es ciega, nosotros no.